Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la semana 3, lo que son las medidas numéricas de la serie de datos simples. Prácticamente cuando tenemos la estadística descriptiva la vamos a dividir en serie de datos simples y serie de datos agrupadas. La semana 3 corresponde a estudiar la serie de datos simples. Como lo dice acá en el título, es cuando tenemos un n, el total de datos es menor o igual a 30. Procedamos entonces a resolver. Para empezar, la presentación fue realizada por la ingeniera Diana Ralda, el ingeniero Sergio Durini, el ingeniero Giovanni Rosotto y su servidor, el ingeniero Pablo Estrada. Veamos las siguientes definiciones. Tenemos lo que son las medidas de tendencia central. Como su nombre lo dice, tendencia central. Aquí vamos a estar teniendo prácticamente los datos que van a estar en el centro, como lo es la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a ir por pasos. La media aritmética, también llamada promedio de una variable, proporciona una medida de localización central de los datos. Su ecuación sería para una serie de datos simple que la media es igual a la sumatoria de los valores dividido dentro de n. En torno a ella se agrupan todos los elementos de una muestra de una población en general. Mediana. Al ordenar la serie de datos desde el menor valor al mayor, ascendentemente parte los datos al 50% por debajo de ella y 50% por encima de ella. O sea que la mediana de valores es exactamente la que parte el 50% de los datos, dejando por debajo y por encima de ella un 50%. Para sacar la mediana tenemos la fórmula n más 1 dividido dentro de 2. Cabe recalcar de que esto lo que está indicando es la posición al ser ordenada los datos. Cuando lo estemos resolviendo se van a dar cuenta a qué me refiero. Ahora bien, tenemos la moda. Es el dato que más se repite o el más típico en una serie de datos. Su ecuación dice que se toma el dato que más se repite. Pueden haber casos donde se repitan exactamente dos iguales, se va a llamar bimodal, y si varios datos de una serie de datos que sea menor a 30 se repiten exactamente lo mismo, pueden ser incluso polimodal, o también cuando no se repite ninguno, carece de moda. Dentro de las definiciones tenemos ahora las medidas de dispersión o variabilidad. Tenemos algo que se llama rango o recorrido o también llamado amplitud. Dice que es igual al dato mayor menos el dato menor. Al definirlo dice que es una medida de variabilidad más sencilla, en donde se mide la separación que existe entre un dato mayor y el dato menor. Tenemos ahora el rango intercuartílico, también llamado RIC. En fórmula tenemos el cuartil 3 menos el cuartil 1. Dice que es una medida que no es afectada por los valores extremos. Esta medida de variabilidad es la diferencia del cuartil 3 y el cuartil 1. Es en donde se busca el 50% central de los datos. Varianza. Acá podemos tener dos tipos de varianza, la varianza muestral y la varianza poblacional. Se va a diferenciar la muestral con una S elevado al cuadrado y tenemos como fórmula que es igual a la sumatoria de los valores menos la media elevado al cuadrado dividido n menos 1. Y la varianza poblacional tenemos elevado al cuadrado la desviación igual a la sumatoria de los valores menos la media elevado al cuadrado dividido entre n. ¿Cuál es la diferencia? En que la muestral se le resta 1 al total de los datos y la poblacional no se le resta. Tiene que tener mucho cuidado a la hora de resolver problemas, en donde si es tomado de una muestra va a ser varianza muestral.
En definición dice que es una medida de variabilidad que utiliza todos los datos, está basada en la diferencia entre el valor de cada observación y la media. La varianza puede ser muestral o varianza poblacional. Tenemos ahora la desviación estándar, también llamada desviación muestral cuando es el de la S o desviación poblacional. Ambas, si nos damos cuenta, es la raíz cuadrada de la desviación muestral o de la desviación poblacional. Se puede definir como la raíz cuadrada de la varianza. Se emplea para denotar cuando se puede desviar los datos de la media aritmética. Se representa por el signo que tenemos acá, ρ para la desviación estándar poblacional y S para la desviación estándar muestral. Tenemos el coeficiente de variación también que forma parte de las medidas de dispersión o variabilidad. Y esta no es más de que en la coeficiente de variación muestral es dividir la desviación estándar muestral dentro de la media y multiplicarla por 100. O ya bien sea la desviación estándar poblacional, la desviación dividido la media multiplicado por 100. Dice que indica qué tan grande es la variación estándar con la relación de la media aritmética. Es una medida relativa de la dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Permite comparar las dispersiones de las distribuciones distintas. Muy bien. Después de haber visto las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad y dispersión, veamos ahora las medidas de posición. Dice que describe la localización de un dato específico en la serie de datos que se está evaluando con respecto al resto de la serie. Los cuartiles dice que se representan o se conoce con la letra Q y la letra K y divide los datos proporcionales de 0.25 o 25% de los datos, quedando cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Utilizaremos el percentil 25, percentil 50 y percentil 75 respectivamente para los cuartiles 1, 2 y 3. Entonces esta sería la ecuación general para los percentiles. PK igual a NK dividido dentro de 100, donde K lógicamente va a ser, si quiero el cuartil 1, va a ser 25. K cuando sea cuartil 2 va a ser 50 y K cuando sea cuartil 3 va a ser 75. Dentro de las medidas de posición también tenemos a los deciles. En los deciles dice que es una medida de posición que divide en 10 partes los datos. Se conoce con la letra DK y divide los datos en proporciones de 0.10 o 10% de los datos, quedando decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9. No tenemos decil 10 porque al tener el decil 10 sería el 100% de los datos. O sea que va solamente desde D1 hasta D9. Y nuevamente tenemos uso de la ecuación de la del percentil para obtener estos datos, sabiendo de que si hablo del decil 4, corresponde al percentil 40. Si digo, por ejemplo, decil 7, corresponde al percentil 70, que sería el acá que tenemos acá para ubicar la posición. Tenemos ahora los percentiles. Los percentiles son datos que se dividen de un ordenado de 100 partes, se conoce con la letra PK y divide en proporciones de 0.01 o 1% de los datos, quedando como percentil 1, percentil 2, percentil 3, hasta llegar a percentil 99. Y la fórmula general, pues, es la que tomamos para cuartiles, deciles y percentiles. Cabe recalcar entonces, si yo hablo del cuartil 1, estoy hablando del percentil 25. Si hablo del cuartil 2, percentil 50, cuartil 3, percentil 75, decil 2, percentil 20, decil 7, percentil 70 y así sucesivamente para cada uno de los datos. Muy bien.
Ahora veamos la comparación de medidas de posición. Las vamos a comparar con los cuartiles, deciles y percentiles. Lo que les estaba hablando anteriormente, aquí tenemos lo que es el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Si visualizamos el cuartil 2, dice que es igual a la mediana y también igual al decil 5 y también igual al percentil 50. Si hablamos del decil 1 es el 10%, decil 2 20% y así sucesivamente hasta llegar al decil 9, 90%. Y si hablo de percentiles ya sé de que pueden ser desde 1 hasta 99. Tenemos la comparación de datos de la misma media aritmética. Tenemos acá unas áreas bajo la curva que en un determinado momento las vamos a ver en temas más avanzados, pero aquí en el centro prácticamente se van a encontrar las medidas de tendencia central. Y como podemos visualizar, tenemos en este tipo de gráfica datos con baja dispersión y en este otro tipo de gráfica datos con alta dispersión. Muy bien. Viendo algunos conceptos, pasamos ahora a la práctica. En sí no es difícil, solamente es de llevar a cabo todas las fórmulas y saber tomar ciertas decisiones a la hora de concluir con cada uno de los ejercicios. Veamos el ejercicio de autoevaluación que aparece en el manual, el C3A.1. Dice lo siguiente. Se tienen los registros estadísticos sobre 16 muestras de laboratorio de examen de sangre en un laboratorio químico-biológico. Las muestras de extracción de sangre fueron las siguientes, en centímetros cúbicos. Determine las medidas de tendencia central. Muy bien. Para empezar, nos están dando la serie de datos. Nos dieron 3.5, 2.8, 3.7 y así sucesivamente hasta llegar al 2.4. Lo primero que tenemos que hacer siempre es ordenar los datos. Y al tenerlos ordenados, les va a ser más práctico a la hora de trabajar todo lo que nos pidan aplicando las fórmulas. Así al azar visualizamos que el dato más pequeño sería el 1.5. Veamos si es cierto. Efectivamente quedó en la posición número 1. Y así voy a ir buscando cada uno de ellos. Solo quiero que visualicen que el dato más pequeño fue 1.5 y el dato más grande al visualizarlo en la tabla es el 4.5. Si nos damos cuenta, aquí yo lo que hice fue solamente ver quién era el dato más pequeño y el dato más grande. Paso a clasificar todos en orden ascendente y veamos de que el 3.5 tiene la posición 7, el 2.8 la posición 5, 3.7 la posición 12 y así sucesivamente los voy a ir ordenando cada uno en el orden que me los indique. El 1.5 ya lo realicé. El 4.5 también. Y veamos, nos faltan todavía algunos datos. Por ejemplo, no está entre el 1.5 y 2.5. Visualicemos aquí. Falta un dato. El 2.4. Nos falta un 3.5 o menor a 3.5. Veamos cuál puede ser. Y aquí está. Y nos falta el 4.2. Visualizamos, tenemos el total de datos 16, el N. Y tenemos el volumen del más pequeño hasta el más grande ya ordenado para poder hacer los cálculos. Muy bien. Ya al estar ordenados los datos, pasamos a calcular lo que nos están pidiendo. Medidas de tendencia central. Empezamos con lo que es la media aritmética. Y en la media aritmética nos damos cuenta que tenemos la fórmula. Entonces procedemos a hacer la sumatoria de todos los valores. Al tener la sumatoria de todos los valores, lo divido dentro de 16.
La sumatoria nos da 52.3, por lo que les pido que puedan hacer la pausa y rectificar lo que efectivamente dé 52.3, la sumatoria, y lo voy a dividir dentro del total de los datos, que sería 16, dándonos un valor de 3.27 centímetros cúbicos. Ahora bien, pasamos a la mediana. La mediana en posición, ya dijimos de que va a ser igual a n más 1 partido 2. El total de los datos es 16 más 1 dividido dentro de 2 me da un valor de 8.5. Al visualizar el 8.5 está dentro del 8 y dentro del 9. Como ambos valores son iguales, pues en posición sería 3.5 más 3.5 dividido dentro de 2 me va a dar 3.5 que ya tenemos acá. Van a haber ocasiones en ejemplos donde no les va a dar el mismo valor, entonces se tiene que sacar el promedio entre los dos como se hizo acá, pero ahí ya va a cambiar, ya no va a ser como en el caso que eran iguales, sigue siendo 3.5 para este ejercicio. Y la moda pues va a ser el dato que más se repite. En este caso, al visualizar la moda, el dato que más se repite busco que es el 1, 2, 3, 4, 5 veces el 3.5. Por lo tanto, esa es la moda. Recordando que la mediana lo que está indicando es la posición, ¿verdad? Aquí teníamos 8.5, quiere decir que está entre 8 y entre 9, por eso se sacó el promedio para visualizar cuál era el resultado. Muy bien. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Los siguientes datos son los años de experiencia que tienen 26 médicos que laboran en un hospital. Determine las medidas de tendencia central. Muy bien. Otra vez nuevamente nos da la serie de datos y lo primero que tengo que hacer es lo que les indico, ordenarlos. Sé que son 26 datos, tienen que quedar ordenados del menor al mayor. Hoy sí me voy a ir en orden para que ustedes lo vayan visualizando. Ustedes tendrían que buscar el más pequeño e ir tachándolos para poder llegar a tener ningún dato repetido. Y aquí ya se van ordenando conforme los estoy indicando acá. Y nos podemos dar cuenta que ya quedó ordenada mi serie de datos. Hay un dato que hace falta, probablemente es este 8, ahí está. Si visualizamos, esta serie está un poco más uniforme. Vean, aquí tengo 4 cuatros, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. O sea que esta cuando estemos realizando la moda va a ser bimodal. Vamos a ver si es cierto cuando lo estemos trabajando. Primero sacamos la media aritmética, ya visualizamos de qué es la sumatoria de todos los valores. Entonces sumo desde el 2 más 4, etcétera, hasta llegar a 17 más 18. Después lo divido dentro de 26 para quedarme un valor de 8.15 años. Siempre les pido corroborar los datos, por favor, para que podamos visualizar bien. Muy bien, después la mediana es en posición. En posición yo visualizo n más 1 partido 2, 26 más 1 dividido entre 2, 13.5. Entonces el 13.5 ubico en la casilla y vemos acá, está entre 7 y está entre 14, lo que yo les indicaba. Entonces voy a sacar un promedio dentro de ambas casillas y sería 7 más 8, que lo tengo acá abajo, dividido dentro de 2 para darme un total de mediana de 7.5 años. Ahora bien, la moda, el dato que más se repite, yo había contado acá 7, 1, 2,
3, 4, 5 7. Y en el 8 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo 8. Yo pensé de que tenía igual, pero no jóvenes. Tenemos más 8, por lo tanto la moda es 8. Vuelvo a recalcar que si aquí hubieran sido iguales los 7, la misma cantidad que los 8, hubiera sido bimodal. Pero ya contamos de que hay más 8 que 7. Muy bien. Pasamos ahora al ejercicio. Vamos a ver ahorita el ejercicio de autoevaluación del manual, el C3E.4. Se tienen los registros estadísticos sobre 16 muestras de laboratorio de examen de sangre en un laboratorio químico biológico. Las muestras de extracción de sangre fueron las siguientes en centímetro cúbico. Tenemos los datos: 3.5, 2.8, 3.0, 3.5, 4.0, hasta el último dato que sería 2.4. Se ordenan los datos, ahorita ya no los vamos a ordenar porque ya se ordenaron desde un inicio, pero ya sabemos de que siempre va a ser importante esta ordenación para poder trabajar todo lo que nos piden. Si nos damos cuenta, nos están pidiendo determinen los cuartiles, los deciles y los percentiles. Específicamente todos los cuartiles, el decil 1, el 3 y el 6. Se puede haber preguntado también el 2, el 4, el 5, el 7, el 8 y el 9, pero para el ejemplo solo nos pidieron estos 3 deciles. Al igual los percentiles, nos están pidiendo solamente el percentil 7, el 35, el 56, el 69, el 86 y el 95. Al tener ordenados los datos, visualizamos entonces las fórmulas de lo que nos están pidiendo. Visualizamos la fórmula que sería el cuartil, la posición NK dividido entre 100, y visualizo que el cuartil 1 es igual a percentil 25. Entonces el N es de 16, el 25 que es la K, y lo voy a dividir dentro de 100. Al visualizarlo me queda equivalente a 4 y le voy a sumar 0.5. Al visualizarlo en la posición 4.5, ubico que está en este lado de acá. Sería entonces decir 2.5 más 2.8, porque está entre 4 y 5, dividido dentro de 2. Al visualizarlo, me queda equivalente a 2.65 centímetros cúbicos el cuartil 1. Reviso ahora el cuartil 2 y sería equivalente a decir 16 por 50 dividido dentro de 100. Al realizarlo me da la posición 8, le sumo 0.5, me quedaría entonces entre 8 y 9, sería 8.5. Y como es el mismo dato, pues al hacerlo, 3.5 más 3.5 y dentro de 2, queda 3.5 centímetros cúbicos. Paso al cuartil 3, que sería 16 por 75 dividido entre 100, me daría 12 más 0.5, sería equivalente a 12.50. Al buscarlo en 12.50, está entre 12 y 13, y si nos damos cuenta, para los dos valores es 3.7. O sea que el resultado va a ser 3.7. Pasamos ahora a los deciles. El decil 1 nos lo estaba preguntando, entonces sabemos de que va a ser el percentil 10. Misma situación. Tenemos 16 por 10 dividido entre 100, me queda 1.6. Media vez me quede en valor decimal, se aproxima al siguiente. O sea que sería la posición número 2. La posición número 2 podemos visualizar que aparece en 2.4. El decil 3 sería equivalente al percentil 30 y sería 16 por 30 dividido 100,
me da equivalente a 4.8. Esto aproxima 5, lo busco en la posición 5 y sería equivalente a 2.8 centímetros cúbicos. Muy bien. Tenemos entonces ahora el decil 6, que sería el percentil 60. Entonces, el percentil 60 sería 16 por 60 dividido entre 100, sería equivalente a 9.6, que aproximaría a 10. Al buscar la posición 10, lo tenemos acá. La posición 10 sería equivalente a 3.5 centímetros cúbicos. Entonces, si visualizamos el decil 1, me dio de 2, sería 2.4, lo tenemos acá. El decil 3 me dio 2.8. Posición 5, lo tenemos acá. Y ahí estarían los primeros deciles y que nos están preguntando. Ahora los percentiles. En los percentiles tenemos el percentil 7. Percentil 7 sería equivalente a decir 16 por 7 dividido entre 100 y me da 1.12. Al resolver 1.12 lo voy a aproximar al siguiente. Así es la regla. Por lo tanto sería en la posición 2. En la posición 2, ¿a quién tengo? Tengo al 2.4. ¿Por qué en los cuartiles se le sumó 0.5? Porque dio un valor entero. Cuando dé un valor entero, se le suma 0.5 en los cuartiles. Ahora, si visualizamos acá medias tenga un decimal, lo aproximamos al siguiente. Posteriormente tenemos el percentil 35. Percentil 35 sería equivalente a 16 por 35 dividido 100, me da 5.6, o sea que en posición está en la posición 6. ¿Y a quién corresponde la posición 6? Corresponde a 3 centímetros cúbicos. Ahora hacemos el percentil 86. 16 por 86 dividido entre 100, 13.76, aproxima a posición 14. Entonces la posición 14 equivale a 4.0. Y ahí tendríamos entonces las medidas de posición, tanto lo que son cuartiles, deciles y percentiles. Vuelvo a repetir, en los cuartiles de un valor entero se le suma 0.5 para poder obtener el valor del cuartil. Ahora en los deciles y percentiles, como dio en decimal, se aproxima al siguiente. Cualquier duda pueden consultar en su manual de la página 37 a la 63. Muy bien. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Es el ejercicio de autoevaluación C3E.5. Los siguientes datos son los años de experiencia que tienen 26 médicos que laboran en un hospital. Determinen las medidas de posición. Nuevamente tenemos acá los valores y ya tenemos que ordenarlos, como aparece acá. Nos están pidiendo los cuartiles, decil 2, 4, 7 y 9, percentil 15, 48, 66, 79, 87 y 92. Al estar ordenados los datos, nuevamente utilizamos la fórmula de posición. Cuartil 1 igual a percentil 25, sería igual a 26 por 25 dividido entre de 100, dándome un valor de 6.5. Aproxima inmediatamente a la posición 7. La posición 7 nos damos cuenta que está acá, sería equivalente a decir 5 años. Nuevamente hago el cuartil 2, 26 por 50, dividido entre de 100. Como me dio un valor exacto de 13, le sumo 0.5 para que me quede con decimal 13.5. Este 13.5 lo busco y va a estar entre 13.5 y 14. Si visualizo, aquí está el valor. Entonces, por lo tanto, sumo 7 más 8 y lo divido dentro de
para darme un resultado de 7.5 años. 7.5 años. Muy bien, hacemos el cuartil 3, percentil 75 equivale al cuartil 3. 26 por 75 dividido entre 100, 19.5 aproxima la posición 20. En la posición 20, si nos damos cuenta, equivale a 9 años. Ahora tenemos a los deciles. El decil 2 ya vimos de que va a ser el percentil 20. Al obtenerlo, 26 por 20 dividido entre 100, 5.2. Esto va a ser directamente la posición 6. Si visualizamos en la posición 6, equivale a 5 años. El decil 4, el percentil 40 sería su efecto. Y tenemos 26 por 40 dividido 100, me va a dar 10.4. Y esto en posición sería la posición 11. Por lo tanto, sería 7 años su respuesta. El decil 7 sería percentil 70, 26 por 70 dividido entre 100, 18.2, lo que procede a aproximarse a 19. En la posición 19 sería equivalente a 8 años como lo tenemos acá. El 19 percentil 90 sería 26 por 90 dividido dentro de 100. Me da 23.4, automáticamente se aproxima a 24 en posición. Y en posición estaríamos hablando que es 15. 15 años sería el decil 9 o percentil 90. Ahora veamos los percentiles que me pidió el ejemplo. El percentil 15 equivale a 26 por 15 dividido dentro de 100. Sería equivalente a 3.9. Al buscarlo en posición sería en posición 4. Sería equivalente a 4 años. Percentil 48, 26 por 48 dividido entre 100, 12.48, lo que sería en posición 13. Entonces sería 7 años. El percentil 66, 26 por 66 dividido 100, 17.16, lo aproximamos al siguiente, sería 18 en posición, por lo tanto sería 8 años. Tenemos el percentil 79, 26 por 79 dividido entre 100, 20.54, lo que sería en posición 21 y sería equivalente a decir 21 años. Tenemos ahora 26 por 87 dividido entre 100, me da 22.67, lo que se aproxima al siguiente sería 23 en posición, sería 14 años. Y por último, el percentil 92, 26 por 92 dividido entre 100, 23.92, lo que aproxima 24 en posición y ese equivale a 25 años. Muy bien. Veamos ahora el siguiente ejercicio que tiene que ver con medidas de variabilidad o dispersión. Dice lo siguiente. Se tienen los registros estadísticos sobre 16 muestras de laboratorio de examen de sangre. En un laboratorio químico biológico, las muestras de extracción fueron las siguientes. Nuevamente nos dan los datos, ya fueron dichos en el ejemplo anterior y ya fueron ordenados también. Aquí ya están ordenados todos los datos y nos están pidiendo rango, rango intercuartílico, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Muy bien, pasamos a resolverlo. Y tenemos lo siguiente.
Dentro del rango tenemos el dato mayor o dato máximo menos el dato menor o dato mínimo. Entonces, dato mayor sería 4.5 y dato menor 1.5. Al hacer la diferencia, la resta me quedaría 4.5 menos 1.5 equivale al rango a 3 centímetros cúbicos. El rango intercuartílico sería el cuartil 3 menos el cuartil 1. Ya lo vimos anteriormente, sacamos los valores. Pueden ustedes regresar para visualizar cuál era el rango entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Para este ejercicio nos quedó que el cuartil 3 era 3.7 y el cuartil 1 2.65. Al hacer la diferencia me queda de 1.05 centímetros cúbicos. Ahora bien, tenemos la varianza muestral. Esta fórmula nos va a servir mucho en varias situaciones de ejemplos más adelante, semanas ya muy avanzadas que pueden servirnos a la hora que nos dan una desviación estándar. Hacemos uso de la varianza muestral y cómo lo vamos a trabajar a través de los datos menos la media, lo vamos a elevar al cuadrado y después dividido dentro de n-1, tal como dice en esta fórmula. Al visualizarlo decimos el primer dato, miren, 1.5 menos la media. ¿Quién fue la media para este ejercicio? Fue 3.7. Entonces, 1.5 menos 3.7, lo cierro en paréntesis y lo elevo al cuadrado. Más, después sigo con el siguiente, 2.4. Nuevamente más 3.27, lo encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Más, después continuaría el 2.5 menos 3.7 elevado al cuadrado. Para todos, más, hasta llegar al último dato que sería 4.5 menos nuevamente la media, 3.27 elevado al cuadrado y después dividido, como es muestral, a los 16 datos le resto 1. Aquí ya es importante la calculadora que se les pidió. ¿Por qué? Porque ya hacen ustedes aquí uso de la fracción. En su calculadora le dan donde aparece el símbolo de fracción, que está abajo de la letra OPTN. Al abrirlo, les aparecen dos cuadros. En el cuadro de arriba, pues pueden ustedes escribir entre paréntesis, literalmente 1.5 menos 3.27, cierran el paréntesis y lo elevan al cuadrado. Después más, otra vez abren el paréntesis, 2.4 menos 3.27, lo elevan al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el último dato. Y después con la flecha 16 menos 1. Para que les quede el valor 0.59 como resultado. Muy bien, esto pónganlo en práctica, por favor, para que se les pueda facilitar a la hora de realizar sus ejercicios. Con fines didácticos no se agregó todos los números, pero ustedes tendrían que hacer para todos hasta llegar al último dato que es el 4.5 que aparece acá, menos 3.27 elevado al cuadrado. Muy bien. La desviación estándar sale de la varianza. En este caso teníamos la varianza 0.59. Entonces le sacamos la raíz de 0.59 y ya tenemos la desviación estándar que sería equivalente a 0.77 centímetros cúbicos. El coeficiente de variación, como es muestral, usamos la letra S. Entonces tenemos la desviación muestral dividido la media aritmética multiplicado por 100. 0.77 dividido 3.27 multiplicado por 100 me daría 23.55%. Esta sería la variación entre la desviación y la media. Muy bien. Continuamos con el ejemplo prototipo número 2, en el que hemos estado sacando la secuencia de todos los ejercicios. Pueden ustedes siempre visualizar en su manual para ir viendo cada uno de ellos, de dónde se extrajeron los problemas. Dice lo siguiente. Los siguientes datos son los años de experiencia que tienen 26 médicos que laboran en un hospital
determine las medidas de dispersión. Nuevamente tenemos los datos, se ordenan, aquí ya los tenemos ordenados, ya saben de qué es el primer paso. Posteriormente saco el rango intercuartílico, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación. Entonces empezamos con el rango, ya saben que dato mayor sería 18, dato menor 2, para darme un valor de 16 años. Tenemos el rango intercuartílico, ya sacamos también los cuartiles, el cuartil 3 y el cuartil 1. Logramos visualizar que los datos serían 9 el cuartil 3 menos 5 del cuartil 1 es equivalente a 4 años. Vuelvo a repetir, estos cuartiles ya fueron extraídos, ya fueron estudiados en minutos anteriores de esta presentación, para que si tienen alguna duda puedan regresar el video y extraer los datos. Muy bien. Posteriormente tenemos la varianza muestral. Como es varianza muestral, recordemos siempre que es n-1. La sumatoria de los valores menos la media elevado al cuadrado. Nuevamente pueden hacer uso de su calculadora y empiezan siempre con el primer dato. Primer dato, ¿quién es? 2 menos la media, que fue de 8.15. Para este ejercicio, cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado. Después continuaría el 4. 4 menos 8.15, cierro el paréntesis elevado al cuadrado y voy sacando para cada uno de los 4, me daría el mismo resultado. Y hasta llegar al último dato, que sería el 18 menos 8.15, que es la media, elevado al cuadrado, dividido dentro de los datos, que es 26 menos 1, 25. La sumatoria les quedaría de 411.38, favor de rectificarlo, dividido dentro de 25. Para que puedan practicar, por favor, siendo un resultado de la varianza muestral de 16.46. Muy bien. Ahora tenemos la desviación estándar. Dentro de la desviación estándar sabemos entonces de qué es la raíz de la varianza. Nos había quedado una varianza de 16.46. Le sacamos la raíz, nos quedaría un valor de 4.06. Ahora bien, el coeficiente de variación sería equivalente a decir 4.06, que es la desviación estándar, dividido la media, 8.15 para el ejercicio, multiplicado por 100, me daría un porcentaje de 44.83%. Muy bien, vuelvo a repetir, yo les recomiendo que tengan en su cuaderno ya los datos de las medidas de posición, las medidas de tendencia central y lo que ustedes vayan necesitando y visualizando cada una de las fórmulas para poderlo trabajar. Muy bien. Con ello estaríamos llegando a la semana número 3, a la culminación. Y sí les recomiendo, jóvenes, ahorita sí ya viene práctica, no es difícil, se van a dar cuenta que conforme ustedes vayan ejercitando los ejercicios, se les va a ir facilitando mucho más. Tener siempre sus herramientas, tener calculadoras, sus cuadernos, sus libros, tener siempre sus lapiceros, corrector, borrador y una concentración a la hora de estar trabajando los ejercicios. Les vuelvo a repetir, está en la página 37 a la 63. Dentro de ellos hay ejercicios que tienen que resolver, que son las hojas de trabajo que son semanales. Les dejamos el siguiente mensaje que fue proporcionado por el ingeniero Giovanni. Dice, no se trata de ser mejor que otra persona, se trata de ser mejor que ayer. Con ese mensaje, pues cada vez de que nosotros nos preparamos, nos esforzamos, pues vamos a lograr ser mejor que ayer. Que Dios los bendiga, jóvenes, y con ello, pues estamos culminando la semana 3. No se les olvide siempre de ver la realidad nacional que vivimos en nuestro país, visualizar cómo están ahorita los precios de la canasta básica y pues siempre tratar de
enfocarnos con esa cultura de estar siempre informados de lo que pasa en Guatemala. Que Dios los bendiga, jóvenes. Nos estamos viendo en una próxima.